¿Se imaginan a una mujer que lo tiene todo, absolutamente todo, romper en llanto en medio de un país que juró nunca pisar? Esta es la historia de Liana, una millonaria italiana, una reina de la moda y el diseño, cuya vida perfecta se hizo añicos por una razón que, les juro, les pondrá la piel chinita. La frase que pronunció, entre lágrimas, fue: "Este ha sido el viaje más infeliz de mi vida". Pero detrás de esa aparente infelicidad se escondía una verdad tan poderosa que la cambió para siempre. ¿Qué fue lo que pasó en México para que esta mujer, acostumbrada al lujo más extremo, se derrumbara de esa manera? Quédense hasta el final, porque esta historia no es lo que parece. En Milán, la capital mundial de la moda, en el corazón del norte de Italia, Liana había construido un imperio. Como fundadora y diseñadora de una marca de interiores de ultralujo, su nombre era sinónimo de opulencia en toda Europa. Sus muebles, sus espacios, eran el objeto de deseo de la élite italiana. Diseñar la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas o el penthouse de un magnate era, para ella, el pan de cada día. A sus 45 años, su vida, vista desde afuera, era la definición misma de la perfección. Vivía en un apartamento de lujo en el distrito más exclusivo de Milán, conducía el último modelo de un superdeportivo italiano y estaba casada con Marco, un hombre igual de exitoso en la industria hotelera. No tenían hijos, pero esa fue su elección. Su pasión era su trabajo, su religión era la estética de la perfección. Esa, creía Liana, era su felicidad. La filosofía de Liana se podía resumir en una palabra: impecable. Los materiales debían ser los más finos, el diseño debía ser exquisito, el servicio debía ser perfecto. Su ojo crítico no toleraba el más mínimo compromiso, la más mínima imperfección. Fue esa actitud la que llevó su marca a la cima. Y en su vida personal, aplicaba la misma regla. Sus vacaciones eran exclusivamente en los resorts más exclusivos del mundo, una villa sobre el agua en las Maldivas, un chalet de lujo en los Alpes suizos, una isla privada en el Caribe. Lugares donde una noche costaba lo que una persona promedio gana en un año, lugares a los que solo los elegidos podían acceder. Sin embargo, a pesar de todo, Liana sentía un vacío. Un vacío helado y persistente. No importaba a dónde fuera, siempre le esperaban las mismas instalaciones lujosas y el mismo servicio perfecto. Debería ser maravilloso, pero en el fondo de su corazón, siempre había una sensación de otra vez lo mismo que no podía sacudirse. Quizás se había acostumbrado demasiado al lujo, o quizás, lo que realmente buscaba era algo más allá de la opulencia. Un día, su esposo Marco le hizo una propuesta. Liana, mi amor, ¿qué te parece si me acompañas en mi próximo viaje de negocios? El destino es México. Marco, como alto ejecutivo de una cadena hotelera internacional, viajaba constantemente. Esta vez, iba a supervisar la industria hotelera en México. México, Liana arqueó una ceja. No sabía casi nada de ese país, y rara vez había puesto un pie en América Latina. México está en el radar de todo el mundo ahora mismo, especialmente por la calidad de su servicio, tiene una calificación altísima, explicó Marco con entusiasmo. Quiero verlo con mis propios ojos. Hay una ciudad llamada Oaxaca, una antigua capital con más de 400 años de historia. Estoy seguro de que te daría muchísima inspiración. La frase 400 años de historia captó ligeramente su interés. Italia también era una nación de historia antigua. Habiendo crecido entre las ruinas del Imperio Romano y el arte del Renacimiento, Liana siempre sintió una conexión especial con los lugares cargados de historia. Está bien, iré a ver qué tal, accedió. La neta, no tenía grandes expectativas. En su mente, los países de Latinoamérica eran lugares en desarrollo, lejos de ofrecer un servicio refinado. Pero acompañar a Marco era uno de sus placeres, y visitar un lugar nuevo, al fin y al cabo, no era mala idea. A medida que se acercaba la fecha de partida, Liana comenzó a preguntar a sus conocidos sobre México, y lo que escuchó la llenó de prejuicios y temores. Ah, ese lugar la gente es muy peligrosa. Mucho narco, no, le dijo Sofía, una amiga suya y autoridad en el mundo de la moda. Otro amigo, un empresario que había viajado por negocios, añadió, ten cuidado,
Liana. Las calles son sucias y el servicio es bastante tosco, ni punto de comparación con Europa. Dicen que los mexicanos son amables, pero es solo superficial, no es una hospitalidad que nazca del corazón. Estas palabras sembraron una profunda inquietud en Liana. Para alguien acostumbrada al mejor servicio del mundo, un trato indiferente y un servicio deficiente eran intolerables. Eso podría arruinar todo el viaje. A pesar de su creciente ansiedad, el viaje ya estaba planeado, y finalmente llegó el día de partir hacia México. La mañana de la salida, Liana se vistió con esmero, como siempre, presentándose impecable en el aeropuerto de Milán. Tras un larguísimo vuelo, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el instante en que pisó suelo mexicano, Liana sintió una tensión particular. Letreros en un idioma que no entendía, conversaciones incomprensibles a su alrededor, la mayoría de los rostros eran distintos a los que estaba acostumbrada. El ambiente, tan diferente al de Europa, la dejó un poco desorientada. El calor húmedo la golpeó como una pared. Vamos, primero al hotel, la apuró Marco, y se dirigieron a la parada de taxis. Y ahí, en esa caótica fila, sucedió algo que la descolocó por completo. Mientras esperaban, Liana dejó su bolso de diseñador y su teléfono de última generación sobre una de las maletas para ajustarse el abrigo. Se distrajo un segundo y, cuando tomaron el siguiente taxi, olvidó por completo sus pertenencias. El taxista, un hombre mayor de bigote canoso y sonrisa amable llamado Ramiro, lo saludó con un cálido bienvenidos a México. Su sonrisa no tenía nada que ver con el mexicano peligroso y frío que Liana imaginaba. Era una sonrisa que irradiaba una bienvenida genuina y honesta. Don Ramiro subió con cuidado el equipaje a la cajuela y confirmó el destino. El interior del coche estaba sorprendentemente limpio, con un aroma a pino y una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en el tablero. Durante el trayecto, el taxista, en un inglés esforzado, comenzó a conversar. ¿Primera vez en México? Cuando Marco respondió que sí, el hombre sonrió aún más. ¡Qué chido! Espero que disfruten mucho mi país. Luego, les habló de las maravillas de México, la comida de la capital, la historia de Oaxaca, el encanto de las playas. Aunque su inglés no era fluido, su entusiasmo por compartir la belleza de su tierra era palpable. Liana observaba todo con una extraña sensación. Estará esperando una buena propina, pensó. ¿O tendrá otra intención? Según su experiencia, tanta amabilidad de un extraño siempre ocultaba algo. Llegaron al hotel, un establecimiento de negocios con el que la empresa de Marco colaboraba. Liana sintió una punzada de decepción. La fachada no se comparaba con los hoteles de 5 estrellas a los que estaba acostumbrada. No había una entrada imponente ni botones con uniformes elegantes. Bueno, es un viaje de negocios, se dijo a sí misma. Se bajaron, pagaron y entraron al lobby. Fue entonces cuando Liana se llevó la mano al bolsillo. El pánico la invadió. Mi teléfono. Marco, mi bolso. Lo dejé sobre la maleta. Su rostro palideció. Todas sus tarjetas, su identificación, su vida entera estaba en ese bolso. Mientras Marco intentaba calmarla y hablaba con el personal del hotel, Liana ya maldecía su decisión de haber venido. Lo sabía, este país es un desastre, seguro ya me lo robaron. Justo en ese momento, la puerta del hotel se abrió. Era don Ramiro, el taxista. Venía corriendo, con el bolso de Liana en una mano y el teléfono en la otra. Señorita olvidó esto, dijo, con la respiración agitada. Liana se quedó sin palabras. El hombre había conducido de regreso, a través del tráfico infernal de la ciudad, solo para devolverle sus cosas. Marco, aliviado, sacó un fajo de billetes, una cantidad considerable. Tome, por favor, por su honestidad y su tiempo. Pero don Ramiro, con una dignidad tranquila, negó con la cabeza. No, señor. La honestidad no tiene precio. Es mi trabajo y mi deber. Que tengan una estancia maravillosa en México. Y sin más, dio media vuelta y se fue. Liana se quedó helada, con el bolso en sus manos.
Por primera vez en su vida, se sintió completamente desarmada. Un pequeño y profundo cuestionamiento comenzó a nacer en su interior. Tras registrarse, los llevaron a su habitación. Comparada con las suites a las que estaba acostumbrada, era diminuta. No había una decoración ostentosa, el estilo era simple. Pero notó que cada rincón estaba impecablemente limpio. Las ventanas brillaban, las sábanas eran de un blanco puro y el aire olía a limpio. Era un espacio pequeño, pero perfectamente cuidado. Aunque no es lujoso, se siente acogedor, dijo Liana, sorprendida de sus propias palabras. Marco pareció sentir lo mismo. Es extraño, ¿verdad? Se siente una tranquilidad similar a la de un hotel de 5 estrellas. Se miraron el uno al otro. Sin opulencia, sin lujos excesivos, ¿por qué se sentían tan a gusto? Aún no encontraban la respuesta. Al día siguiente, Marco se fue a sus reuniones temprano. Liana se quedó sola en el hotel, pensando qué hacer. Ya que estoy aquí, debería hacer algo de turismo. Recordó la antigua capital que Marco había mencionado, Oaxaca, y sintió curiosidad. Preguntó en recepción cómo llegar, y el personal le explicó pacientemente, incluso le dibujaron un pequeño mapa a mano. Para ir a Oaxaca, lo más fácil es volar. El aeropuerto está cerca, le podemos llamar a un taxi de confianza. Liana salió del hotel y, mientras esperaba el taxi, observó la ciudad a su alrededor. Las calles, aunque bulliciosas, estaban limpias. La gente caminaba de manera ordenada. Era una escena vibrante y llena de vida. Tomó un vuelo corto y, al aterrizar en Oaxaca, el cambio fue inmediato. El aire era más cálido, más suave. El aeropuerto era pequeño, pero lleno de coloridos alebrijes. Al salir de la terminal y comenzar a caminar por la ciudad, el paisaje se transformó. De repente, una escena la obligó a detenerse en seco. Era una calle flanqueada por antiguos edificios de la época colonial, con fachadas de colores vibrantes, rojo ocre, azul cobalto, amarillo brillante. Los balcones de hierro forjado estaban adornados con flores. Era como si hubiera viajado en el tiempo. Liana se quedó sin aliento. Esto es más hermoso que cualquier foto de una guía turística. Mientras estaba allí, paralizada por la belleza, una voz suave la interrumpió. Disculpe, señorita, ¿necesita ayuda? ¿Viene de visita? Se dio la vuelta y vio a una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello plateado trenzado y un hermoso huipil bordado. Su rostro, surcado de arrugas, mostraba una sonrisa cálida y genuina. Sí, vengo de Italia, respondió Liana en inglés. La mujer, para su sorpresa, le contestó en un inglés fluido y claro. Desde Italia. ¡Qué lejos! Bienvenida, bienvenida a mi Oaxaca. Soy artesana, pero hoy tengo el día libre. Si no le molesta, podría mostrarle los rincones más bonitos de mi ciudad. Liana se sorprendió. ¿Una guía voluntaria? ¿Y cuánto cobra?, preguntó, con el cinismo europeo al que estaba acostumbrada. La mujer negó con la cabeza, sonriendo. Nada, hija. Nada de dinero. Con que a usted le guste Oaxaca, con eso nos damos por bien pagados. Otra vez. Esa amabilidad desinteresada. El taxista, el personal del hotel, y ahora esta mujer. ¿Por qué los mexicanos eran tan amables sin esperar nada a cambio? La duda en el corazón de Liana se hacía cada vez más grande. El nombre de la mujer era Lupita, Doña Lupita. Bajo la guía de Doña Lupita, Liana comenzó a pasear por el corazón antiguo de Oaxaca. Caminaron por calles empedradas, entre casonas coloniales, y cada rincón era una obra de arte. Esta zona casi no ha cambiado en cientos de años, explicó Doña Lupita. Para cambiar la fachada de un edificio se necesita un permiso especial, y las construcciones nuevas deben respetar el paisaje de alrededor. Es toda la ciudad la que cuida esta atmósfera. La frase toda la ciudad la que cuida conmovió profundamente a Liana. En Italia había muchos edificios históricos, pero era común ver un moderno edificio de cristal junto a un palacio renacentista.
Por eficiencia y conveniencia, lo viejo a menudo se sacrificaba. Para ustedes, los mexicanos, es importante proteger lo antiguo, ¿verdad?, dijo Liana. Doña Lupita sonrió con ternura. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar la belleza en las cosas viejas. No creemos que solo lo nuevo y perfecto sea hermoso. Las cosas que han sido moldeadas por el tiempo, las cosas imperfectas, tienen su propio encanto, su propia alma. Las palabras de Doña Lupita fueron un shock para Liana. Toda su vida se había basado en la búsqueda de la novedad y la perfección. La última tendencia, los materiales más exclusivos, el diseño impecable. Estaba convencida de que solo eso era la belleza, que solo eso tenía valor. Pero Doña Lupita decía que en la imperfección también había belleza. Aquí en México tenemos un dicho, continuó Doña Lupita. Hablamos de él, encanto de lo vivido. Por ejemplo, la pared desconchada de una casa antigua, un mueble de cocina heredado de la abuela, un azulejo viejo y desportillado. Cuando vemos esas cosas, sentimos algo en el corazón. El pétalo de una flor que cae es hermoso. Un árbol seco en el paisaje es hermoso. Una vasija de barro con una grieta es hermosa. Liana, por un momento, no pudo entenderlo. Caer significaba el fin. Seco le recordaba a la muerte. Una grieta era un defecto, un fracaso. ¿Cómo podían esas cosas ser consideradas bellas? Sin embargo, en el tono suave de Doña Lupita había una convicción inquebrantable, como si en el fondo de sus palabras se escondiera una verdad profunda y universal. Visitaron varios templos y mercados. Cada lugar estaba lleno de una belleza que Liana nunca había visto. Lo que más le impresionó fue el jardín etnobotánico. Un espacio donde la naturaleza y la historia convivían en una armonía sobrecogedora. Mire ese espacio vacío, dijo Doña Lupita, señalando una explanada. En nuestros jardines, el vacío es importante. Es un espacio para que la imaginación del que mira lo llene. Usted completa el paisaje en su mente. Liana se quedó mirando aquel jardín en silencio. Era cierto. Esos lugares que parecían no tener nada, en realidad ofrecían un lienzo para la imaginación. No había nada, y sin embargo, parecía haberlo todo. Sí, el vacío tiene su propio significado, susurró. Liana pensó en su propio trabajo. Los espacios que diseñaba siempre partían de la premisa de ser llenados. Muebles caros, adornos hermosos, luces sofisticadas. Creía que si había un espacio vacío, debía ser llenado. Pero este jardín era diferente. El vacío mismo creaba belleza. La nada contenía infinitas posibilidades. Para Liana, esta fue una sensación completamente nueva. Después de mucho caminar, llegó la hora de comer. Doña Lupita la llevó a una pequeña fonda para probar la auténtica comida oaxaqueña. Oaxaca tiene una gastronomía única, explicó. La característica es que aprovechamos el sabor original de los ingredientes, los sazones son complejos y la presentación es muy importante. Llegaron a un pequeño lugar en una casa antigua remodelada. La entrada era una puerta de madera rústica, y un pasillo de piedra conducía al interior. Liana quedó cautivada por el ambiente. Al entrar, las llevaron a un patio interior lleno de plantas y luz. Una mesera se acercó y les dio la bienvenida con una sonrisa. Sus modales eran elegantes, cada movimiento preciso y sin adornos, como una danza silenciosa. Pronto, trajeron la comida. Liana pidió el platillo que Doña Lupita le recomendó, el mole negro. Cuando el plato llegó, Liana contuvo la respiración. Sobre una pieza de pollo se extendía una salsa oscura, casi negra, salpicada de ajonjolí. El aroma era una mezcla compleja de chiles, chocolate, especias y humo. «Esto es comida», exclamó sin poder evitarlo. La cocina italiana también se preocupa por la apariencia, pero nunca había visto algo que prometiera tanta profundidad en su simpleza. La mesera les explicó el platillo. Chiles de la región, especias, chocolate, todo tostado y molido a mano en un proceso que a veces toma días. Liana, con cierta torpeza,
Tomó un trozo de tortilla, lo usó como cuchara y probó el mole. Se quedó paralizada. El sabor era indescriptible. No era como la comida italiana, de sabores intensos y directos. Era dulce, picante, amargo, ahumado, todo a la vez. Una sinfonía de sabores que evolucionaba en su boca. Cuanto más lo saboreaba, más capas de sabor descubría. La dulzura de las frutas, el picor de los chiles, la profundidad del chocolate. No era un sabor que gritara, sino uno que susurraba secretos al alma. Ese es el sabor del alma de Oaxaca, explicó doña Lupita. El mole es nuestra alma. Se hace con paciencia, con amor, usando docenas de ingredientes para extraer la esencia más profunda de nuestra tierra. Liana, fascinada, preguntó más sobre el concepto. En la cocina italiana existían salsas complejas, pero ninguna con esa historia, con esa mística. Extraer un universo de sabores de tantos elementos dispares era la misma filosofía que había sentido en el jardín. Lo que parece simple, en realidad lo contiene todo. Simple, pero profundo. Liana, mientras saboreaba cada bocado, reflexionaba sobre la estética mexicana. Quizás, la esencia de la belleza de México no estaba en sumar, sino en restar. No en decorar, sino en revelar. Cada platillo que siguió fue una obra de arte. Una sopa de guías con un sabor fresco y terrenal, unas memelas con asiento y quesillo que eran el bocado más reconfortante del mundo. Sin darse cuenta, Liana terminó todo. Ella, que siempre comía deprisa, esta vez comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero y el último. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que comí con tanta atención?, se sorprendió a sí misma. Aunque había cenado en los mejores restaurantes del mundo, ninguna comida había tocado su alma de esta manera. Después de comer, doña Lupita llevó a Liana a otro lugar. Subieron en un autobús que los llevó a las afueras de la ciudad, a Monte Albán. Subieron por el largo camino hacia la zona arqueológica, alejándose poco a poco del bullicio. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando hermosos patrones en el suelo. En el silencio, solo se escuchaba el canto de los pájaros y el sonido de sus propios pasos. Finalmente, llegaron a la gran plaza. Lo que se extendía ante sus ojos era una vista que le robó el aliento. Una ciudad antigua, majestuosa, extendida sobre la cima de una montaña, con pirámides que parecían tocar el cielo. El silencio era profundo, casi sagrado. Liana se quedó sin palabras. Sintió el peso de los siglos, la grandeza de una civilización perdida. Sintió una conexión con el tiempo, con la historia, con la fragilidad de la vida humana. Se sentó en uno de los escalones de piedra y observó el paisaje. Vio a familias locales paseando, a niños corriendo y riendo entre las ruinas. Y entonces, mientras el viento soplaba suavemente, Liana comenzó a llorar. No sabía por qué. No era tristeza. Era como si una cálida corriente brotara desde lo más profundo de su ser. Doña Lupita no dijo nada, simplemente se sentó a su lado en silencio. En la mente de Liana, su vida pasada desfiló como un relámpago. Los días persiguiendo la perfección, la creencia de que lo imperfecto no tenía valor, la interminable búsqueda de más. Había tenido éxito, había conseguido riqueza, fama y estatus. Pero su corazón siempre había sentido un vacío. En ese momento, sentada en esa antigua ciudad, finalmente entendió. Lo que había estado persiguiendo no era la verdadera riqueza. Este lugar no tenía decoraciones lujosas ni materiales caros, pero contenía cientos de años de tiempo. Cada piedra estaba tallada con historia. La grandeza no era eterna, pero precisamente por eso era hermosa. Había una belleza que solo existía en ese preciso instante, en ese preciso lugar. Quizás, al entender esto, los mexicanos valoraban tanto el presente. Que he estado buscando toda mi vida, susurró Liana entre lágrimas. He recorrido el mundo buscando lo mejor, pero en ningún lugar me he sentido satisfecha. Y sin embargo, frente a estas viejas piedras, mi corazón tiembla de esta manera. Doña Lupita escuchó en silencio. Tenemos un dicho, dijo suavemente.
Disfruta el momento. Significa entender que lo que tienes ahora es suficiente. Esa es la sabiduría que conduce a la verdadera riqueza. Disfruta el momento. La frase caló hondo en el corazón de Liana. Con grandes lágrimas rodando por sus mejillas, dijo, «Este ha sido el viaje más infeliz de mi vida». Doña Lupita la miró, un poco sorprendida. Liana se secó las lágrimas y continuó, «Mis viajes anteriores siempre fueron felices. Hoteles de lujo, comidas deliciosas, servicio perfecto. Llenos de emoción y excitación. Muy felices. Pero no dejaban nada en mi alma». Miró las antiguas pirámides. Este viaje no puedo describirlo con la palabra feliz. Algo mucho más profundo me está conmoviendo. Mi corazón está temblando, y no puedo dejar de llorar. Es la primera vez que siento algo así. Las lágrimas de Liana no eran de tristeza, eran lágrimas de purificación, las que brotan cuando uno comprende algo verdaderamente valioso. Por eso no es un viaje feliz. Porque una palabra tan ligera como feliz no puede expresar esta emoción. Doña Lupita sonrió con ternura. Ha sido una experiencia maravillosa, ¿verdad, Liana? Ha tocado el corazón de México. Liana asintió con fuerza. Gracias, doña Lupita. Conocerla hoy ha sido lo mejor que me ha pasado. Por un rato, no hablaron más. Solo se quedaron sentadas, contemplando la antigua ciudad. El viento soplaba, el tiempo fluía en silencio. Al atardecer, Liana regresó al hotel. Marco, que ya había terminado su trabajo, le esperaba en el lobby. ¿Qué tal, Liana? ¿Te gustó Oaxaca? Ante la pregunta de Marco, Liana pensó un momento y respondió, es difícil de describir con palabras. Pero creo que este ha sido el día más significativo de mi vida. Marco se quedó atónito. Liana, que había recorrido las maravillas del mundo, nunca había dicho algo así. Liana le contó todo lo que había sucedido, su encuentro con doña Lupita, las calles de Oaxaca, el mole, y la experiencia en Monte Albán. Mientras hablaba, sus ojos se humedecieron de nuevo. Marco le escuchó en silencio. Cuando terminó, él dijo, mañana vamos a otro lugar. Un sitio que te mostrará otra cara de México. Un lugar lleno de vida y sabor. Liana, intrigada, aceptó. Al día siguiente, al caer la noche, Marco la llevó al mercado 20 de noviembre. El lugar era un torbellino de actividad. El aire estaba impregnado de un aroma delicioso a carne asada, a maíz, a especias. La neta, ¿qué es este olor tan increíble?, dijo Liana, sintiendo como se le hacía agua a la boca. En medio del pasillo de los asados, encontraron un puesto donde una mujer, con una destreza hipnótica, preparaba algo en un comal gigante. Extendía una enorme tortilla de maíz, le ponía frijoles negros, quesillo que se derretía al instante, y luego le añadía carne asada, aguacate y tomate. Eso es una tlayuda, dijo Marco. La llaman la pizza oaxaqueña. Se sentaron en unos pequeños bancos frente al puesto. La cocinera, una mujer robusta y sonriente, trabajaba con una maestría que parecía un ballet. Cada movimiento era preciso, lleno de una gracia natural. Pronto, una tlayuda caliente y crujiente llegó a su mesa. «Órale, a comer», dijo Marco. Liana tomó un trozo con las manos, como vio que hacían los demás. El primer mordisco fue una revelación. «No manches», gritó, sin poder contenerse. «Esto está delicioso». La tortilla estaba crujiente por fuera y suave por dentro. El quesillo derretido, el sabor ahumado de la carne, la frescura del aguacate. Era una explosión de sabores y texturas en su boca. Era completamente diferente al mole, tan elegante y complejo. La tlayuda era directa, honesta, poderosa. Pero ambas comidas tocaban el alma de la misma manera. «Esta es la llamada comida del pueblo, ¿verdad?», dijo Liana mientras comía. «No es alta cocina, pero es tan deliciosa, y además es nutritiva». Y era verdad, la tlayuda tenía de todo. Era un platillo lleno de la sabiduría popular.
Liana miró a su alrededor. El puesto estaba lleno de familias locales, de estudiantes, de trabajadores. Todos comían sus tlayudas con una expresión de pura felicidad. En medio de ese mercado ruidoso y caótico, había sonrisas y el aroma de la buena comida. La gente vivía, trabajaba duro, pero encontraba una alegría inmensa en las cosas simples. El corazón de Liana se llenó de una calidez que nunca antes había sentido. De vuelta en Italia, Liana no podía olvidar su experiencia en México. La estética de lo vivido que sintió en Oaxaca, las palabras de doña Lupita sobre disfrutar el momento, la fortaleza y la alegría de la gente, y la calidez con la que cada mexicano la había tratado. Todo aquello había sacudido sus valores hasta los cimientos. Decidió publicar las fotos que tomó en México en sus redes sociales, junto con sus reflexiones. Siempre creí que la belleza estaba en el lujo, escribió. Pero en México aprendí que la verdadera riqueza reside en la sencillez. Los mexicanos son amables desinteresadamente. Cuando quise dar una propina, la rechazaron diciendo que era su trabajo. Este país tiene valores que el dinero no puede comprar. Lloré al ver la grandeza de su pasado y la alegría de su presente. Los mexicanos saben la profunda belleza que se esconde en las cosas imperfectas y efímeras. Su publicación generó una reacción asombrosa. No solo en Italia, sino en toda Europa, la gente comentaba: quiero ir a México, no sabía que existía un lugar tan hermoso, me ha conmovido el espíritu de los mexicanos. Pero lo que más se grabó en el corazón de Liana fue la tlayuda que comió en el mercado de Oaxaca. El mole era exquisito, sin duda, pero ese sabor directo, nacido del comal y el corazón, la perseguía en sus sueños. Quiero volver a probar ese sabor, pensaba una y otra vez. El deseo se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, un día, Liana le anunció a Marco: voy a volver a México. Voy a aprender a hacer tlayudas. Marco se sorprendió, pero la mirada de Liana era de una seriedad absoluta. En Italia no venden tlayudas. Así que las haré yo misma. Quiero que los italianos prueben el sabor de México. Esas palabras eran impensables en la antigua Liana. Una diseñadora de interiores de élite abriendo un puesto de tlayudas. Sus amigos y conocidos se quedaron boquiabiertos. Algunos incluso se burlaron de ella. Pero la determinación de Liana era inquebrantable. Viajó sola a México. Encontró a la señora del puesto del mercado y, con humildad, le pidió que le enseñara. Al principio, el idioma fue una barrera. El calor del comal era difícil de dominar. Fracasó innumerables veces. La masa se le rompía, los ingredientes se le quemaban, al voltear la tlayuda se le deshacía. Cada día era una prueba. Pero nunca se quejó. Los clientes habituales del puesto al principio la miraban con curiosidad, a esta mujer italiana tan elegante. Pero al ver su dedicación, poco a poco comenzaron a animarla. Échele ganas, Guerita, ya le va saliendo mejor. Esas palabras de aliento se convirtieron en su motor. La maestra cocinera, reconociendo la pasión de Liana, le enseñó pacientemente todos sus secretos. Para hacer tlayudas, lo más importante es el corazón. Si piensas en la persona que va a comer, siempre saldrá rica. Las palabras de la maestra se grabaron en el corazón de Liana. Era la misma filosofía de hospitalidad que doña Lupita le había enseñado. Después de medio año de aprendizaje, Liana regresó a Italia. Abrió un pequeño local de tlayudas frente a un parque en Milán. Ella misma diseñó el interior, incorporando la estética de lo vivido que había descubierto en México. Era un espacio sencillo pero cálido. En las paredes colgaban fotos de Oaxaca. Sobre la barra, el comal que había traído desde México. El día de la inauguración, se formó una larga fila en la puerta. Eran todos los que habían leído sus publicaciones en redes sociales, curiosos por probar el sabor de México. Liana, concentrada, preparaba cada tlayuda con todo su corazón. De pie frente al comal, no se parecía en nada a la diseñadora de élite de antes. Pero su rostro irradiaba una plenitud que nunca había tenido. El primer cliente dio un mordisco y gritó: ¡delicioso! Al escuchar esa palabra,
las lágrimas brotaron de los ojos de Liana. Eran las mismas lágrimas de alegría que había derramado en México. El local de Liana, Corazón de Oaxaca, fue un éxito rotundo. De boca en boca, gente de todo Milán acudía a probar sus tlayudas. Los medios locales la entrevistaron, y se convirtió en una leyenda, la mujer que llevó el sabor de México a Italia. En una entrevista, Liana dijo: en México viví una experiencia que cambió mi vida. Antes, buscaba el lujo extremo, pero en México aprendí la belleza de lo sencillo y de estar satisfecho. La comida del pueblo, la tlayuda, fue lo que más me conmovió. Los mexicanos dan sin esperar nada a cambio, y yo quiero ser como ellos. Por eso, en este local, cocino con el corazón para cada cliente. Hay muchos valores en este mundo que el dinero no puede comprar. México me enseñó eso. Con esa gratitud, espero poder transmitir la cultura mexicana a Italia. Las palabras de Liana conmovieron a muchos. Ahora, su sueño no es solo vender tlayudas, sino presentar toda la cultura mexicana a Italia. Ha abierto clases de cocina mexicana y organiza exposiciones de arte mexicano, expandiendo poco a poco sus actividades. Aquel viaje que una vez llamó infeliz cambió por completo su vida. Esa emoción que no podía describirse como feliz, esa que toca lo más profundo del alma, quizás sea ese el verdadero encanto de México. ¿Y ustedes, qué piensan de la historia de Liana? Al principio, sentía desconfianza hacia México, casi creyendo las palabras de quienes decían que los mexicanos éramos fríos y el servicio deficiente. Sin embargo, al visitarlo, descubrió una realidad completamente diferente, la calidez humana que no pide nada a cambio, una estética de vida transmitida por cientos de años, y la resiliencia y el perdón forjados en la historia. Quizás estas son cualidades que nosotros, como mexicanos, damos por sentadas. Pero desde la perspectiva de un extranjero, pueden ser extraordinariamente especiales y valiosas. Esta historia también nos enseña la importancia de experimentar las cosas por uno mismo. No juzgar basándonos en las opiniones de otros o en estereotipos, sino oír, ver y sentir. Solo así se puede descubrir la verdad. Lo que Liana encontró en México fue una belleza diferente a la opulencia, una belleza serena y profunda. La riqueza interior del pueblo mexicano, simbolizada en esa frase: disfruta el momento. Al final, no se enamoró de un restaurante con estrellas Michelin, sino de una tlayuda que chisporroteaba en un comal, llena de vida. Quizás todos deberíamos sentirnos un poco más orgullosos de las maravillas de nuestra propia tierra.